Cuando tú quieras, Andrea. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo a los representantes del cuerpo diplomático que nos acompañan hoy. Este evento se está haciendo en alianza entre la Embajada de Alemania, la Universidad Católica e indirectamente con la Universidad Central de Venezuela también. Y bueno, mi nombre es Andrea Mesa, soy abogada y magíster en Derecho Constitucional y voy a ser quien va a estar moderando este panel por los 75 años de la Ley Fundamental Alemana, que en palabras de Konrad Adenauer, que fue uno de los que formó parte de la redacción de la Ley Fundamental, es más que una simple letra o es más que un simple papel, sino que es la base que ha consolidado al Estado alemán durante todos estos años. Y 75 años se dicen fácil, pero no son fáciles para una constitución, y en un país como Venezuela, que tiene una experiencia constitucional bastante atropellada y de múltiples constituciones, es importante que veamos la experiencia de Alemania y cómo se ha consolidado su ley fundamental. Nos acompaña el día de hoy en este panel, primeramente, el señor Stefan Duppel, que es encargado de negocios, jefe de misión, de la Embajada de Alemania en Caracas, el profesor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Israel, y el profesor Eduardo Valero, que es licenciado en Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Si no me equivoco, director de la Escuela, ¿no?, de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. La dinámica del panel del día de hoy será la siguiente. Yo voy a hacerles 2 preguntas a cada uno de nuestros expositores y tendrán 5 minutos para responder cada pregunta, y luego vamos a abrir el derecho de palabra a los presentes y a los que nos acompañan virtualmente. Así que los que nos acompañan virtualmente les vamos a pedir que nos escriban por el chat sus preguntas, o si hay una sesión de preguntas y respuestas. Y acá, bueno, lo hacemos, podemos levantar la mano y hacer las preguntas. Voy a buscar mi chuleta por acá, que la dejo. Voy a presentar entonces al señor Stefan Duppel. Stefan Duppel, nacido el 10 de octubre de 1962 en Tübingen, Alemania, yo no lo sé pronunciar muy bien. Estudió Ciencias Jurídicas y primer examen estatal de leyes, formación para la agregaduría, ha trabajado en el Servicio Exterior, trabajó en la Embajada de Madrid, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, en la oficina encargada para derechos humanos y ayuda humanitaria, trabajó también en la Embajada de Buenos Aires, ha trabajado en la Embajada de Bangkok, en el Ministerio de la Presidencia en Berlín y en la Embajada de la Paz, fue embajador antes de venir a Caracas. Stefan Duppel, voy a hacer su primera pregunta. La ley fundamental ha sido un modelo de referencia para la construcción de democracias en todo el mundo. ¿Cómo ha contribuido la Constitución alemana a la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en el ámbito internacional? Gracias. Bueno, primero, sí, ha sido un éxito de exportación. Y no exportamos solamente coches o máquinas, también ideas. Y yo creo que se debe a que esta constitución ha sido casi una revolución copernicana para textos constitucionales. Normalmente una constitución habla del Estado, de sus órganos, de sus competencias, etc. Los primeros 19 artículos de la Constitución alemana hablan del individuo, de sus derechos. Y está claro, solamente con que eso es el centro, que el Estado está ahí por el bien del individuo y no al revés. Y incluso el artículo 1 va más allá. Dice la dignidad del ser humano es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder político, público.
entonces ni siquiera solamente habla de alemanes, o de gente que viven en Alemania, ser humano. Entonces, también el embajador alemán aquí en Caracas tiene este deber hacia cada venezolano, ¿no? Es bastante amplio. Esa ley ha inspirado a muchos estados. Yo creo que una primera ola ha sido después de los estados en Europa, España, Portugal, cierto modo Grecia, y después, después del 89, también estados de Europa Central y Oriental. Pero también ha inspirado a constituciones en Japón y Corea del Sur, Taiwán, incluso en Etiopía, Namibia y Sudáfrica. Me gustaría hacer hincapié en un punto, utilizando el ejemplo de Etiopía, que se ha convertido en una autocracia. Y a pesar de que soy jurista y a pesar de que veo el texto constitucional es muy importante, también deberemos reconocer sus límites. Yo creo que un muy famoso constitucionalista, Kempferde, decía que el Estado liberal vive con unas condiciones previas que no puede garantizar, porque no puede imponer la libertad por medios autoritarios sin perder su carácter liberal. Entonces necesitamos siempre la protección, la espalda del Poder Judicial y de toda la sociedad para que pueda funcionar una constitución. Muchísimas gracias, señor embajador. Les voy a pedir que hablen un poquitito más duro y voy con la segunda pregunta de una vez. En el contexto actual de desafíos globales como la polarización política, el auge del populismo y las amenazas a la democracia, ¿cómo se ha equilibrado la estabilidad política con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios sociales en la aplicación de la ley fundamental? Una pregunta complicada. No, conciliar estabilidad y cambio es un reto diario para la política, pero también para los tribunales constitucionales. El tribunal alemán ha dejado claro que la ley fundamental no es una roca inmutable. Para poder crear identidad debe estar abierto a interpretaciones constantes que tengan en cuenta el cambio social. Entonces eso requiere una gran sensibilidad por parte de los jueces. No olvidar la historia del texto, pero tampoco olvidar los cambios sociales de una sociedad. Y bueno, hemos tenido buenas experiencias en Alemania, creo yo, a lo largo de los 75 años, pero sería demasiado miope si celebraremos 75 años de un texto. También tenemos que celebrar 75 años de los jueces, de las interpretaciones de ese texto. Yo creo que grosso modo han mantenido ese equilibrio entre cambio y estabilidad. Para poner un ejemplo simple y claro, artículo 6 habla de
la protección del matrimonio y de la familia. Y era claro, en los años 40, 49, 45, 49, eso significaba matrimonio entre hombre y mujer, y familia incluía hijos dentro del matrimonio y nada más. Ahora hablamos de matrimonios del mismo sexo y hablamos por supuesto, de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Eso nos parece normal y quizá en, no sé, en 20, 40 años nos parece normal hablar de la poligamia, no sé. Vamos a ver el cambio social, ¿no? Es algo que bueno, en las decisiones de los tribunales, paso a paso, se aplica o no se aplica. En cuanto al populismo o la polarización, bueno, yo creo que el mundo es tan complejo, tan acelerado, que provoca desazón, provoca, bueno, surgen respuestas simples. Y también más desigualdad y pérdida de cohesión social también provoca esos fenómenos. Yo diría tampoco que las redes sociales ayudan mucho, porque la tendencia es simplificar el like o dislike, sí o no. Bueno, todo eso es una tendencia global, creo yo, y peligroso. Y yo me quedo con el autor japonés Murakami, que decía: el populismo es como el alcohol. Por un rato mejora el estado de ánimo, pero lo único que queda es una fenomenal resaca. Y yo creo que muchos países han vivido esas tendencias. Y bueno, si volvemos al tema de la Constitución, del Estado de Derecho, yo diría, bueno, primero hay un simple proverbio alemán que dice: un Estado sin justicia es como un cuerpo sin alma. Y si eso ocurre en ese vacío, muy fácilmente vamos a ver radicalización y populismo. Y un Estado constitucional que funcione bien y genera confianza en la ciudad, yo creo que siempre es una muy buena medicina contra esas tendencias populares. Gracias. Muchísimas gracias, señor Stefan López. Quisiera darle la palabra ahora al doctor Jesús María Casal. Es abogado y profesor venezolano especialista en Derecho Constitucional y actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, fue presidente de la Comisión de Primarias en el año 2023. Tiene diversas publicaciones en el ámbito constitucional y bueno, si a mí me preguntan en Venezuela una referencia sobre el derecho constitucional alemán, obviamente voy a decir que el profesor Casal es una de esas personas. Y quisiera hacer la primera pregunta, profe, con el siguiente contexto. La ley fundamental ha sido la base de la democracia en estos 75 años en Alemania, pero no fue pensada precisamente como una constitución, sino como una ley fundamental provisional. Ante esto, ¿qué reflexión puede hacer sobre las particularidades del proceso de formación y de elaboración de esa ley fundamental, y al mismo tiempo cómo ha sido su exitosa aplicación e interpretación en estos años? Bueno, muchas gracias. Igualmente al embajador Ruppel, el profesor Valero, que va a intervenir igualmente, a todos los presentes.
Bueno, ese es un tema ciertamente apasionante, ¿no? En el estudio del derecho constitucional, de la historia política, de la historia constitucional, ver cómo esa constitución que nace como provisoria, que no quería ser constitución, termina siendo esa gran constitución como un modelo para el constitucionalismo comparado. Y de hecho, pues es una constitución que se estudia en el derecho constitucional en los trabajos que se refieren a los patrones de gestación de las constituciones y las características correspondientes. En este caso, un patrón de gestación de una constitución que nace pues, de lo que algunos denominan una derrota catastrófica, una rendición incondicional de las fuerzas militares alemanas, una Alemania ocupada, luego dividida, pero que ya en el momento de elaboración de la ley fundamental pues estaba presente esa amenaza, ¿no? Esa posibilidad de la división. Entonces destacaría sobre todo cómo fueron principalmente los aliados occidentales los que plantearon a los ministros presidentes de los Länder la conveniencia de que se dictara una constitución en la parte occidental de Alemania, en esas tres zonas de ocupación de aliados occidentales. Pero esto no fue bien recibido por los ministros presidentes. Entonces, por eso decía que es un instrumento que no quería ser constitución, es decir, nace más bien de una resistencia del pueblo que estaba siendo interpelado por las potencias de ocupación a través de esos ministros presidentes, que eran la única representación de autoridad democrática legítima en Alemania en ese momento, porque como ha dicho un profesor alemán, al principio estaban los Länder, que son los estados federados, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos estados. Al principio estaban los Länder en el sentido de que después de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo inicial tan difícil de la posguerra, comenzó la reconstrucción institucional a partir de los estados, a partir de las elecciones que se hacen en los distintos estados para integrar a los parlamentos. Y fueron esos parlamentos los que designaron representantes para integrar el Consejo Parlamentario que elaboró esta ley fundamental. Entonces son procedimientos muy modestos lo que se siguieron. No es lo típico de procesos constituyentes triunfalistas, ¿no? En los cuales pues, se acude a esa manifestación, digamos, portentosa, vanidosa del poder constituyente, como poder originario, ¿no? Que si acaso invoca solo a Dios como su superior, sino que más bien pues, nace como un proceso modesto en el cual estos ministros presidentes al principio querían era que se aprobara un estatuto administrativo porque no querían que se petrificara, se consolidara la división de Alemania. Y el acudir a una asamblea constituyente, como era la solicitud original de los aliados, haber acudido a un referendo, otros procedimientos similares, era darle, digamos, ya un mensaje, una significación de consolidar la división a ese proceso de creación constitucional. Por eso, y otras razones también prácticas, se acudió más a este procedimiento del Consejo Parlamentario, con representantes que tenían una gran legitimidad moral para aprobar la Constitución. Esto es otro elemento importante, como la legitimidad de las constituciones y de los propios procesos políticos hay que medirla no solamente en términos de acudir a procedimientos de democracia directa, referendos u otros, sino también hay elementos de legitimación moral a partir de la propia idea de los derechos fundamentales de la dignidad humana, de la libertad del ser humano como base para ejercer las libertades políticas. Y en definitiva, pues aquí este Consejo Parlamentario estuvo integrado por muchos antiguos exiliados, algunos habían estado en campos de concentración. Algo similar pasó luego con esa gran institución que ha levantado esta Constitución, como el Tribunal Constitucional Federal. Estuvo integrado en gran medida por antiguos exiliados, perseguidos. No pasaba lo mismo en todos los tribunales alemanes en ese momento, porque el Tribunal Supremo alemán, Tribunal Ordinario Supremo, pues allí estaban algunas figuras que venían del nacionalsocialismo. Es uno de los problemas que se presentan en los procesos de transición. Pero en todo caso, pues destacaría eso como, pese a ese punto de partida un poco desfavorable, se logró levantar esa gran constitución porque supo responder a los grandes problemas, supo marcar una línea de separación muy clara con el nacionalsocialismo. Y por eso comienza, como decía el embajador Ruppel, con ese reconocimiento de la dignidad humana y ese compromiso con el respeto de esa dignidad humana en el mundo, porque era también un compromiso para la propia política exterior alemana,
y un compromiso con los derechos humanos, como derechos humanos internacionalmente reconocidos, como se establecieron, se consagraron en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que se fue tomada en cuenta también ese proceso de elaboración de la Declaración Universal cuando se dictó la ley fundamental. Entonces, bueno, en definitiva, esta Constitución, gracias a su observancia, a la voluntad del cumplimiento de la Constitución, al trabajo del Tribunal Constitucional Federal, al Estado de Derecho que se levantó, se consolida como esa gran Constitución que supo luego afrontar el desafío de la reunificación en un momento en el cual, de acuerdo a la propia Constitución, ¿no? Porque la ley fundamental nace como un poco con lágrimas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en su preámbulo reconoce la responsabilidad de los alemanes ante Dios y ante la historia. Es decir, es una constitución de un nuevo comienzo a partir de una rectificación moral. Ese es un modelo de gestación de las constituciones, ¿no? No es solo el caso alemán. De alguna manera hay algo de eso en nuestra constitución de 1961, por lo que fueron los errores que se cometieron en el trienio democrático, el sectarismo, luego la dictadura que se vivió, que dejó pues esa lección, ¿no? De la conciencia de los políticos y que les llevó a moderarse al momento de impulsar la elaboración de una nueva constitución de 1961. Y a partir de allí, pues también esa constitución reconoce en su preámbulo, la de 1949, ley fundamental, que hacían falta los demás alemanes, los que no pudieron participar en ese proceso constituyente, pero para los cuales también quería hacer esa constitución y dejaba abierto 2 vías para luego una eventual incorporación de esa otra parte de Alemania, como podía ser un proceso democrático mucho más intenso, constituyente, artículo 146, o también la vía de la incorporación de esas unidades políticas, ¿no? de lo que terminaría siendo después la República Democrática Alemana, que fue la vía que se siguió porque era más rápida, por una serie de consideraciones pues, económicas, sociales, geopolíticas, pero lo cierto es que esa gran constitución para ese momento pudo ser también la constitución para toda Alemania, para esa reunificación, y en este sentido pues, creo que es un proceso digno de estudio en todo el mundo. Muchísimas gracias, profesor Casal. Y voy a la segunda pregunta. Siendo una constitución referencia en cuanto al desarrollo del Estado federal y del Estado de Derecho, ¿qué podemos tomar de la Constitución alemana en un posible proceso de reforma constitucional en Venezuela? Bueno, yo diría, hay un tema muy importante de la Constitución, ya un poco lo adelantaba, que es la figura del Tribunal Constitucional Federal. Pero en definitiva, la idea que se asume como un gran compromiso en Alemania del Estado de Derecho. Y que da lugar no solo a esta gran Constitución, me perdona que traje esto por si acaso tenía que citar algún artículo, la versión 1949 y la otra ya después de la reunificación, donde se modificaron algunos artículos incluyendo el preámbulo para reflejar ese logro de la unidad alemana en libertad, que eran 2 elementos fundamentales para entender este proceso. Y el Tribunal Constitucional Federal es una gran institución que ha permitido adaptar la Constitución. Ella tuvo también que dar su lucha, esto creo que va a ser importante para eventualmente un proceso de democratización en Venezuela. Hay que entender aquí el texto constitucional y también, como decía el embajador, la interpretación del texto constitucional. Esto es algo fundamental. Y de hecho, los grandes aportes de Alemania al constitucionalismo comparado van de la mano no solo del texto, sino de cómo ha sido interpretado y de nuevas categorías jurídicas que se han gestado a partir de una doctrina de los derechos fundamentales muy fuerte, porque tenía justamente detrás ese recuerdo doloroso del nacionalsocialismo, de la explotación del ser humano, del totalitarismo. Entonces la respuesta del orden político y jurídico fue establecer un régimen de garantías muy sólidas para la dignidad humana. Es decir, estas bondades vienen de aquel periodo sombrío, frente al cual el ser humano se rebela y entonces da lo mejor de sí para que eso no vuelva a ocurrir, como eran los llamados errores de Weimar y luego, pues sobre todo, del nacionalsocialismo. Y el Tribunal Constitucional, 2 años después de haber sido creado, elaboró un memorando, llamado Memorando de su estatus como órgano constitucional del Estado, en el cual se dirigió a las altas autoridades alemanas, ejecutivas y legislativas, y les indicó que tenía el estatus de órgano constitucional y que por lo tanto no debía estar incluido su presupuesto, en el presupuesto del Poder Judicial en general, ni adscrito a ningún ministerio, y que tenía que dictar su propio orden de funcionamiento, sus propias normas presupuestarias, hizo valer su autoridad.
y esto tuvo que ser respetado por las autoridades, eso fue un paso importante, y se consolidó pues como otro de los órganos constitucionales, junto con la Cancillería, Presidencia, Parlamento, en el sentido pues digamos tradicional como el Bundestag, y también el Consejo Federal como segunda cámara, digamos, para simplificarla, una segunda cámara muy peculiar, pero en todo caso, de allí pues que en el protocolo de las autoridades en Alemania esté presente también como quinta autoridad el presidente del Tribunal Constitucional Federal, es decir, además del presidente de la República, además del canciller, presidente de la Cámara Parlamentaria, presidente de la Cámara Federal, también el presidente del Tribunal Constitucional Federal. Y allí ha realizado una serie de interpretaciones muy importantes. Entonces, creo que en el caso nuestro, claro, hay algunas normas de la Constitución que pueden ser tomadas para una eventual reforma constitucional en la línea de, por ejemplo, el contenido esencial de los derechos fundamentales, también algunos principios que se han desarrollado en la jurisprudencia constitucional, el principio de proporcionalidad, que ha influido en todo el constitucionalismo europeo. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tomado el principio de proporcionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla el principio de proporcionalidad, pero es un principio que proviene en su categorización, tal como lo hace la dogmática alemana, proviene del derecho público alemán. Y bueno, junto con eso habría temas, por ejemplo, referidos al federalismo, también es muy importante cómo han logrado a su manera desarrollar su sistema federal como un federalismo más ejecutivo, porque el federalismo ejecutivo está más a nivel de la federación, mientras que la ejecución corresponde a los distintos estados o länder, y esto se ve reflejado también, estas bondades del sistema federal, en el llamado federalismo cooperativo, es decir, hay distintos ámbitos de competencias donde hay concurrencia entre la federación y los länder o estados, y ahí se acude a un esquema no tanto de separación de los dos niveles de gobierno, sino de cooperación. De allí creo que nosotros también podemos tomar algunos elementos importantes para el desarrollo del Estado federal, pero sobre todo diría que lo más importante, lo más relevante, es esa voluntad de constitución, ese compromiso con el Estado de Derecho, una constitución que ha sido un instrumento fundamental para la estabilidad del sistema político, la estabilidad de esa democracia, que es una democracia comprometida con la integración europea, con la paz internacional, con los derechos humanos del mundo. Muchísimas gracias, doctor Casal. Y ahora tiene la palabra el profesor Eduardo Valero. Es licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, posgrado en Gobierno y Políticas Públicas, es cursante del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y un diplomado en Economía Social de Mercado, profesor de Escuela de Estudios Políticos en las cátedras de Teoría Política e Historia, y es director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central. Y para arrancar quisiera preguntarle, así como hemos dicho, bueno, que la ley ha sido la base del Estado, también es la base de la democracia y del sistema político alemán, no solo hoy, sino en estos 75 años. ¿Cómo cree usted que ha influido la Constitución en el desarrollo de ese sistema político y en la cultura política de los ciudadanos alemanes, teniendo en cuenta también que en Alemania se han despegado un poco de los extremos y se han ido hacia un discurso de centro? Hace muchísimos años atrás, cuando era estudiante del Goethe Institut, mi profesor en alemán, Manfred Böhm, que en paz descanse, alemán de Hamburgo, recuerdo que sus primeras palabras me decía: Eduardo, Deutsche Sprache macht Freunde, Zusammentreffen in Frieden. Y a mí esa palabra me marcó muchísimo, porque fueron mis primeras palabras aprendidas en alemán, y ahí pude entender efectivamente el sufrimiento y la preocupación para generar consensos sociales desde la sociedad alemana, de abajo hacia arriba. Cuando uno estudia el proceso político alemán después de 1945, se da cuenta que el diseño, no solamente el diseño y el Estado de Derecho es importante, pero eso debe calzar sobre un músculo social en donde las preferencias, la dinámica social pueda efectivamente andar y salir adelante, ¿no? Entonces, Alemania es un país federal en donde primero es la comunidad, luego la sociedad,
el sistema político, la constitución. 1, 2, 3, 4. Y sobre eso, ¿okay?, van armados y articulados en la sociedad alemana los derechos humanos y obviamente la libertad y la integración. Frente a eso, como política de país, como política de sociedad, pues se pudieron establecer diferentes ofertas electorales en los grandes partidos políticos en su momento. Hay la evolución del sistema político alemán desde 1945 hasta hace unos años atrás. Fundamentalmente tenía una carga muy fuerte dentro de la presencia del Partido Demócrata Cristiano, su socio, el Partido Bávaro, el Partido Social Cristiano, y por supuesto el Partido Socialdemócrata, ¿no? Entonces ahí hay dos grandes ejes de construcción de la democracia alemana y por supuesto también de la política exterior alemana, ¿no? Entonces la Alemania de Konrad Adenauer entre el 49 y el 50, que le tocó el arranque y el despegue y por supuesto el perdón y el reconocimiento de los errores del pasado, fue construyéndose y luego venimos a los 70, la época que estuvo Willy Brandt y la Ostpolitik, y empezar a buscar nuevas áreas de política internacional dentro del contexto europeo. Finalmente tenemos hacia los 80, pues obviamente el fin de la Guerra Fría y la llegada de la tan ansiada reunificación y el papel que jugó en todo esto, y finalmente luego tenemos los 90, donde vuelve de nuevo con una gran fuerza la socialdemocracia con el señor Gerhard Schröder, ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso a nivel sociológico, es decir, a nivel politológico, pues obviamente te das cuenta de que el idioma alemán fue una parte importante para poder volver a reconstruir esos lazos de hermandad que alguna vez tuvo Alemania en el pasado y para poder ser proyectado como una nación potente en el siglo XX. Sin embargo, bueno, hoy en día el siglo XXI tiene otros retos. Hay un crecimiento importante, no solamente en Europa, también del populismo, que bueno, creo yo que las correas de transmisión del sistema político alemán y europeo podrán de alguna manera u otra frenarla para generar siempre un discurso de centro que pueda unificar al país. Muchísimas gracias. Y voy a volver a mencionar a Adenauer para decir una cosa, que o sea, Adenauer veía la Constitución como un modelo de unidad y de esperanza hacia la Alemania que venía. Le pregunto qué lecciones se pueden aprender de esa experiencia, pero de la ley fundamental, no solo como Constitución, sino como pacto social entre los ciudadanos y que buscó fortalecer la democracia en Alemania. Bien, el pacto social es necesario para poder construir bases sólidas de democracia. Sin eso no hay absolutamente nada. Porque el pacto social te genera los acuerdos necesarios para poder lograr entonces caminar juntos. Bien. Por supuesto, el diseño estructural y el diseño jurídico y político te ayuda a que ambas caminen dentro de un sistema de gobierno donde todo el mundo está de acuerdo que la democracia es el sistema político representativo que puede garantizar mejor la inclusión y por supuesto el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando todas las fuerzas del país caminan hacia ese sentido y por supuesto el liderazgo político, el verbo político, el discurso político camina hacia ese sentido, pues digamos, el carro prende y puede andar mucho más tranquilo, ¿no? Sin embargo, todo diseño de democracia siempre tiene sus retos, ¿no? En Venezuela alguna vez lo tuvimos dos cámaras, tuvimos un Estado de Derecho. Entre el 58 y el 98 Venezuela inspiró mucho las democracias en América Latina y ciertamente hay una inspiración con Alemania, ¿no? Ahora, para finalizar, importante también en el caso alemán como la ley fundamental, el Grundgesetz, ayuda también a la promoción de una política internacional hacia el respeto a los derechos humanos, que obviamente fue una de las bases de la construcción de la Unión Europea. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Y ahora sí quisiera abrir el derecho de palabra a nuestros asistentes y a los que están virtualmente. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una. Yo tengo una pregunta. Gracias, Gerhard,
Unión Europea. Gracias por sus exposiciones. Quizás ahora tenemos el aniversario de 75 años de Grundgesetz, cuando se desarrolló después de la Segunda Guerra, en que tomó ejemplos de otras constituciones para llegar a este producto en 49, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tomó en cuenta Alemania para desarrollar un ejemplo o una ley fundamental tan ejemplar en el mundo? Hay otros países al cual podría ser, especialmente como Estado federal. Bueno, quizá el profesor sabe mejor que yo. Lo único que es también importante, claro, un momento como una nueva constitución nunca es un punto cero. Siempre también hay continuidades. Y seguramente el ejemplo de Weimar, de la Constitución antes, con sus errores, era, digamos, un ejemplo, lo que hay que hacer, lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, claro, la propia historia de Alemania sirvió, claro, como fuente, como no puede ser de otra manera. Pero no sé qué otras fuentes tenían. Sí, yo estoy de acuerdo con el embajador en que, por lo menos como fuente principal, ¿no? Sin negar pues, referencias a democracias liberales, a los procesos históricos, ¿no? De las revoluciones liberales, revolución norteamericana, revolución francesa, diría que las referencias principales fueron alemanas. O sea, eran preguntas planteadas por la propia historia alemana reciente. Y allí está primero, por ejemplo, en Weimar, en la Constitución de Weimar, se hizo un ensayo importante para regular el federalismo a la alemana, es decir, teniendo en cuenta sus tradiciones. Eso tuvo algunas imperfecciones que se vienen a corregir luego con la ley fundamental, y todo ese gran capítulo, no en su extensión, sino en su sustancia de los derechos fundamentales, comenzando por la dignidad humana, tiene que ver con esa respuesta al proceso de nacionalsocialismo. También, evidentemente, se conocía, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia norteamericana y su importante labor. Eso podría haber sido considerado al momento de decidirse crear un tribunal constitucional, pero también eso respondía a que se había criticado que durante el periodo de Weimar no tenían una jurisdicción constitucional fuerte para proteger los derechos fundamentales. Entonces, al final, yo diría que las respuestas principales que se dieron estaban ligadas a esa necesidad de cortar con el nacionalsocialismo y corregir lo que los propios constituyentes denominaron los errores de Weimar, en temas también como la regulación del régimen parlamentario, el voto de confianza y también el voto de censura, que debía ser un voto de censura constructivo. Todo eso tiene que ver con el periodo de Weimar, los límites a las reformas constitucionales con unos principios que nunca pueden ser modificados a través de reformas constitucionales. Eso también tenía que ver con el debate jurídico durante la época de Weimar, la necesidad de que las reformas constitucionales fueran explícitas, no tácitas como se había interpretado en el periodo ya de Hitler, cuando a través de 2 tercios, de votación de 2 tercios, pues se aprobaban leyes que si alguien decía que era inconstitucional, se decía no, pero es que eso modificó la Constitución, porque no tenía que ser explícita la forma. Bueno, todo eso son modificaciones que se introducen en la ley fundamental, muy en la línea de responder a esos desafíos históricos. Incluso creo que se puede decir que la Constitución de Weimar era ultra liberal, incluso más liberal que la ley fundamental, porque, claro, ultraliberal la consecuencia puede ser que se elimina la libertad, porque mandan, en la democracia mandan no demócratas, mandan mayorías. Entonces, yo creo que una de las conclusiones será: tenemos que tener algunas garantías, algunos instrumentos que ni siquiera con una mayoría de 90% se puede cambiar.
porque son garantías para un individuo, para la libertad del individuo. Entonces, yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido, que una democracia debe tener instrumentos para defenderse también. Sí, hay una tradición del constitucionalismo alemán del siglo XIX, donde están autores como Löwenthal, inclusive el mismo Hegel, que postularon lo que fue la presencia de la ley dentro del derecho alemán. ¿Bien? Porque además los autores y los juristas alemanes del siglo XIX tenían muy claro la reflexión de Aristóteles 25 siglos atrás, cuando Aristóteles, obviamente en otro tiempo, identificó cuáles eran los sistemas políticos naturales y sus debilidades en toda sociedad. Cuando Aristóteles entiende que la democracia puede caer en un populismo muy fuerte, que se llama oclocracia, pues sus bases terminan siendo debilitadas en favor de una dictadura de las mayorías. Entonces, la tradición alemana entendió eso, también por supuesto la francesa, también la inglesa y también la norteamericana, pero en el caso alemán era buscar un equilibrio para que las mayorías no le pasen por encima de las mayorías. Yo quisiera también responder a esa pregunta. Me llamo Catalina Wegner, soy la representante de la Fundación Friedrich Ebert aquí en Venezuela y también abogada, jurista. Sí, es básicamente la Weimarer Reichsverfassung, la Constitución de Weimar, y unos artículos de la Constitución de Weimar son parte del Grundgesetz también, ¿no? Al final, por ejemplo, la relación entre las iglesias y el Estado, ¿no? Vienen de esta Constitución, pero yo diría que también, y usted lo había mencionado, hay un papel, bueno, conocieron y se dieron cuenta de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También eso para la primera parte de la Constitución alemana fue importante porque fue muy cercana, ¿no? Sí. Desde 48 y después 49 la nuestra. Voy con la pregunta que tenemos en público virtual. Muchas gracias por esta invitación. Quisiera preguntar al panel cómo hacerle frente a las tentaciones populistas y autoritarias que se valen de los valores democráticos para llegar al poder y luego violentan a la propia democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, por ejemplo. ¿Cuál es la respuesta en la ley fundamental de Alemania? Con sus valeros. No le damos tanto tiempo para pensar. Muy democráticamente lo escogimos hacer. Bien, es una pregunta muy interesante y a su vez ahí es una pregunta compleja porque estamos en ese mismo proceso donde hay una serie de cambios en la opinión pública europea. A ver, yo creo que la pandemia jugó un papel importante porque cambió de alguna manera la percepción social y es probable, porque hay inclusive autores en Europa que están hablando de la postglobalización y los efectos después de la pandemia. Entonces, en primer lugar, hay un cambio en la percepción de las reglas de juego y eso se puede traducir en la percepción en el tipo de discurso político que quieren algunos sectores escuchar. Eso ha llevado a que la gente en Europa tenga tendencia a escuchar otro tipo de verbo un poco más fuerte, un poco más radical, un poco más reaccionario. En segundo lugar, hay un cambio en las reglas de la globalización, en buena medida porque ya la globalización no es empujada desde Estados Unidos, sino ahora hay otros actores. Está la presencia china, está la presencia europea, está la presencia rusa. Tercero está el tema que ha generado también mucha polémica, que es la confrontación con Ucrania. Y por supuesto, el número 4, el tema ecológico y la carestía de las nuevas políticas para las políticas verdes y las energías más limpias, ¿no? Entonces, eso ha generado una combustión, no solamente en Alemania, en toda Europa y uno lo puede ver en los discursos, en las votaciones. Dentro de unos días habrá votaciones del Parlamento Europeo.
Hay tendencias que establecen que puede haber un crecimiento de ciertos de posiciones un poco más hacia la derecha. En dado caso, bueno, yo creo, les digo porque cuando mis profesores en Alemania siempre me dijeron que el reto de la sociedad europea era mantenerse siempre hacia el centro y en equilibrio para evitar de alguna manera que historias pasadas se repiten de nuevo. No, solamente yo añadiría que algo interesante de la experiencia constitucional alemana, que puede ser una referencia también para nosotros, en este sentido para evitar procesos autoritarios, es que el sistema alemán ha logrado ser muy balanceado políticamente, ¿no? En parte por lo que ya comentaba el profesor, ¿no? El régimen de partidos, lo más hacia el centro, la formación de coaliciones. Y, por poner un ejemplo, ellos saben ustedes que tienen dos cámaras, para simplificar con la terminología. Está la Cámara que podríamos llamar el Parlamento, pero luego está el Consejo Federal. Entonces en el Consejo Federal están representados los gobiernos de los distintos estados, de los distintos länder. Y evidentemente entonces eso genera un pluralismo. Hay muchos espacios de pluralismo político, de necesidad de negociación política, que es muy saludable para la democracia, de análisis, pesos y contrapesos en el propio sistema político. Entonces, si se va a discutir en cómo formar una coalición a nivel federal, hay que tener en cuenta que también hay interés en mantener coaliciones con otros partidos que se lograron a nivel de algunos estados. Entonces, el conflicto político, la rivalidad, está como un poco contenida por esa certeza de que vas a necesitar al otro, tal vez no a nivel federal, pero sí a nivel de un estado, para formar una coalición. Y luego vas a tener ese gobierno presente allí en el Consejo Federal, que también participa en la aprobación de muchas leyes. Bueno, ese mecanismo pues, de balances, también para nosotros en Venezuela me parece que es muy importante generar el régimen constitucional, ¿no? A través del bicameralismo, restablecer el bicameralismo, y de una forma en que se genere también más pesos y contrapesos. Sí, yo quisiera solo añadir una cosa a lo que decía el profesor Casal, y es justamente que no nada más descrito en la Constitución, sino a nivel ya de aguas abajo, cosas como las diferentes fechas electorales, el que se solapan en algunos estados, pero que no en todos los estados sean en la misma fecha. Yo creo que es un sistema de contrapeso político importante, porque aunque exista una gran coalición en lo federal o en el Bundestag, a nivel de los Länder, sí tienes que encontrar otras coaliciones en otros momentos, y no existe esa gran mayoría apabullante frente a las minorías, sino que siempre está en constante cambio digamos, el estado de partidos, porque tiene cada uno un peso importante en sus estados. Pero Andrea, eso puede ser problemático también, ¿no? Porque siempre estás en campañas electorales, ¿no? Y también en las campañas electorales de los Länder, lo que está pasando en el Bund es muy importante, a veces más importante que lo debería ser en el Land, ¿no? Entonces con 16 Länder siempre estás en una elección y después la elección federal. A ver. Hay que buscar el equilibrio entre unas y otras. Sí. Pero aquí nos gustan mucho las elecciones. Exacto. Pero tiene sus riesgos, porque siempre estás en campaña electoral, entonces nunca puedes hacer decisiones que no le gusta a la gente, ¿no? Porque, tenemos esta campaña y esta y ya. Quizá hay que aprender que durante campañas electorales también se puede hacer buena política, ¿no? Sí, pero eso no hay que parar todo. Pero, difícil, pero en todo difícil. caso, yo creo que si tenemos balance of power, tenemos muchos instrumentos distintos. Corte constitucional también, los Länder, todos esos, a veces, claro, a veces cosa crítica también, porque si estás en una situación donde uno piensa que hay que dar un gran impulso, hay que reformar algo, y tardamos 5 años de discutirlo porque hay que discutir con todos. Eso tampoco es ideal, pero yo creo que es consecuencia de una idea general que sí es importante. Eso es un elemento. Otro elemento que ya mencionó es la confianza. La confianza en las instituciones y en la política. Si hablamos de populismo, de enfrentar el populismo.
Y también tenemos, incluso en la Constitución, la obligación del Estado de, ¿cómo se llama? Tener, de tener el mismo nivel económico, social para todos los ciudadanos en todas las regiones. Entonces, eso viene si hay regiones más pobres que otros, directamente hay transferencias del Estado, no solamente del Estado nacional, pero también de los otros länder que son más ricos, a ese Estado para ayudar. Yo creo que esa cohesión social también ayuda, no siempre funciona como queríamos, pero ayuda. Hay muchos elementos. Hay otro elemento que no es en la Constitución, pero la Corte Constitucional lo confirmó, que es al menos una opción. Tenemos una regla que no están representados partidos que tienen menos de 5% en elecciones en el Parlamento, para evitar la fragmentación política. Algunos dicen no es tan democrático, pero es un instrumento para forzar, digamos, que se forman partidos más grandes, con más peso, y yo creo que nos ha ayudado. Siempre teníamos y tenemos coaliciones, pero es otra cosa tener coaliciones con 10 socios que con 1 o 2. Entonces sí hay, yo creo que unos instrumentos para evitar al menos cierto tipo de populismo. No sé si... Sobre la constitución de Weimar como precedente relevante de la ley fundamental, quería preguntarles, el hecho de que la constitución de Weimar sea icónica en la construcción del Estado social de derecho, y luego la ley federal, cuando uno la revisa, se da cuenta que es mucho más sobria en los derechos sociales, ¿no? Mucho más comedida. Mi pregunta es, ¿eso se debió a que se consideró un error ese desarrollo, o simplemente por la propia naturaleza de la ley federal, que no fue concebida como una constitución, que no era el momento, o finalmente es por el hecho de que al centralizarse en los derechos humanos ya se entendía que esa era una nueva ruta de tutela, de protección hacia los derechos sociales también, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos como precedente? Entonces, esa era mi pregunta. Bueno, sí, yo diría que, digamos, al momento de dictarse la Constitución de Weimar, que efectivamente es una constitución modélica en materia de Estado social y de derecho, de Estado democrático y social de derecho, ¿no? Porque eso, como lo explicó muy bien Hermann Heller, que acuñó este concepto de Estado social, el surgimiento del Estado social está asociado, está ligado a la ampliación del sufragio y a la incorporación de sectores sociales, los trabajadores, sindicatos al proceso político. De alguna manera, pues esa incorporación de estos sectores al proceso político democrático llevó también al reconocimiento del Estado social. Pero hubo muchas críticas de la doctrina en el sentido de que una declaración tan amplia de derechos económicos y sociales no se traducía en que fueran derechos efectivos. Y se decía, bueno, eso puede debilitar la Constitución. El que esté en declaraciones muy amplias y muy generosas en materia de aspectos sociales, económicos, pero que no son inmediatamente operativos. Y eso pudo haber pesado porque ellos tuvieron muy en cuenta las bondades de la Constitución de Weimar, pero también las discusiones jurídicas que se dieron en torno a ella. Y se decantaron más por un catálogo de derechos bastante duro, digamos, desde el punto de vista de su efectividad jurídica, de su operatividad. Por eso es que el artículo 1, que citaba el embajador, dice que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están sometidos a los derechos fundamentales como derecho inmediatamente aplicable. Es decir, los derechos fundamentales están pensados como normas que son inmediatamente operativas.
aunque no tengan desarrollo legislativo. Es algo que el Estado debe estar en capacidad de garantizar al día siguiente de entrar en vigor la ley fundamental. No quiere decir que no importe lo social, porque sí reconocieron como un principio de eso fundamental, intangible, Estado social. Pero se pensaba que el Estado social era más llamado a desarrollarse a través de la ley. No tanto que la Constitución tuviera todos estos derechos sociales, sino que tenía que desarrollarse a través de la ley. Entonces uno ve que, por ejemplo, la protección social en Alemania es amplísima. Y siempre se ha entendido que la seguridad social debe ser muy amplia, pero se desarrolla principalmente a través de la ley. Ha sido con el tiempo que el Tribunal Constitucional, con esa función tan importante que ha cumplido de adaptar la Constitución a nuevos tiempos, ha ido desarrollando derechos fundamentales de carácter prestacional. Eso sí, hoy ya no es negado, no está negado en Alemania porque el Tribunal Constitucional ha dicho que sí se pueden reconocer derechos fundamentales de carácter prestacional, que son constitucionales, pero a partir de las normas que ya están, de la combinación de derechos. Por ejemplo, el reconocimiento del mínimo existencial. Se reconoce un derecho al mínimo existencial y se pueden controlar las leyes cuando son insuficientes. Entonces se han desarrollado mecanismos que no son tan alejados de lo que tenemos en algunos países latinoamericanos, que vamos más directamente a emitir amparos, ¿no?, para proteger derechos sociales. No es exactamente así en Alemania, pero sí tienen formas de control sobre el legislador por algunas omisiones en que puede incurrir protección insuficiente para garantizar esos derechos prestacionales ligados a la salud, ligados al mínimo existencial. Y permítame también el artículo 1, Sí. la dignidad humana. En toda la legislación de la Corte Constitucional, a través de asuntos sociales, el artículo 1 de la dignidad humana es súper importante, Sí. ¿no? Entonces, prestaciones sociales para gente que está pidiendo asilo, ¿no?, que fue muy bajo del mínimo existencial para todo el resto de la población alemana. Entonces, la Corte pone artículo 1, la dignidad humana, diciendo eso es el mínimo, entonces debe contar para la gente que pide asilo también. Sí. Bueno, hay ese aspecto de credibilidad. Una constitución no es un wish list. Ya queremos esto. Hay que ver lo que el Estado puede hacer y lo que no, garantizar lo que no. Y más bien ser prudente. Yo creo que ha sido y abierto para el futuro, para concretar todas esas normas en el futuro y no ponerlo directamente. Y el otro punto es, bueno, vimos antes de Weimar tiempos de mucha polarización política, entonces, aunque era un gremio de sabiduría, digamos, para redactar la Constitución, había ideas políticas muy distintas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo y si uno no está de acuerdo, bueno, hay que dejarlo para el futuro y tuvimos, yo creo que un debate sobre el artículo 14, que garantiza la propiedad privada y cómo eso puede, digamos, al mismo tiempo garantizar esa propiedad privada y limitar el peso de grandes empresas, etcétera, de las grandes fortunas. Hablaban de responsabilidad social de esa propiedad privada. Entonces, eso era ya, ¿no?, un pequeño debate dentro del gremio y yo creo que por eso también era prudente de poner artículos muy concretos sobre ayuda social, etc. Hola, buenas tardes, creo ya. No, mañanas. Bueno, yo tenía una pregunta pues muy, tal vez más enfocada en el plano internacional, ya entendiendo, por ejemplo, digamos, estos cambios de la ley fundamental que respondieron a toda esta, no sé si llamarlo tal vez transformación geopolítica
derivada, por ejemplo, de la aparición de mecanismos como la OTAN, en los que pues, Alemania en efecto se incluyó y además consagró constitucionalmente pues, también que había este elemento de defensa conjunta. Quisiera saber tal vez sus proyecciones, sobre todo considerando el contexto actual en el que se encuentra Europa, pues tal vez cómo podría ser esta posible respuesta tal vez del pueblo alemán o incluso del pueblo europeo en el contexto de pues todo este tipo de conflictos que hay relacionados con bueno, la entrada de Ucrania a la OTAN o no, o en general pues el contexto de guerra que se encuentra entre Ucrania y Rusia, sobre todo pues identificando que ya incluso en esta ley fundamental se ha respondido anteriormente a esta transformación geopolítica que hasta resguardó digamos, esta garantía de defensa conjunta entre los países miembros de la OTAN u otras organizaciones similares, y cuál podría ser, digamos, esa posible respuesta a nivel constitucional partiendo de esta ley fundamental sobre alguna posible activación digamos, de este elemento de defensa conjunta o cualquier otra respuesta que Alemania pues, pudiera dar ante este contexto de guerra que amenaza a Europa. Bueno, lo único que puedo decir es, Sí. claro, una constitución no tiene respuestas para preguntas políticas concretas, ¿no? Pero sí, en general, esa constitución buscaba ser lo más abierto posible hacia cooperación internacional. No solamente de seguridad, también la Unión Europea, todo esto era prevista e incluso apoyada, yo creo que por esa constitución. Pero claro, no nos dice cómo contestar a estas preguntas, si la OTAN sirve o no y si debe tener estos miembros o otros, eso son cuestiones políticas. Yo decía, profesor Valero, por el tema geopolítico internacional. Más allá de lo que diga la ley fundamental, yo veo que la pregunta va también en ese tema geopolítico internacional, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la política exterior alemana desde 1945 siempre estuvo y está dirigida con un principio de no intervención de fuerzas armadas alemanas en operaciones militares en el extranjero, a menos que no sean de paz o salvaguardar las partes. ¿Okay? Siento que en los retos de este nuevo siglo, que ya no es el siglo XX, y las diferencias que existen entre Rusia y con Ucrania, pues siento yo, por lo que he estado viendo en prensa alemana, que hay una preocupación sobre qué vamos a hacer si el conflicto pasa a otro nivel. ¿Bien? Por ahora, digamos que el discurso altisonante lo llevan Estados Unidos y Rusia, porque además tienen los mecanismos de disuasión nuclear importante, y en un segundo lugar está Europa, que tiene sus respuestas con su mecanismo de defensa. Es importante acotar algo, que para que Europa pueda aprobar una misión militar o aprobar apoyo militar, eso sale de fondos públicos, y al salir de fondos públicos todos los miembros de la Unión Europea tienen que ponerse de acuerdo. ¿Okay? Todos, o sea, España, Portugal, Francia, Alemania, ¿no? Hasta ahora el conflicto ha estado presente en un apoyo sin tropas, sin soldados europeos en el territorio ucraniano, y bueno, ha seguido continuando los problemas entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero siempre está presente, ¿no? Y tal como uno pudiese ver en la ambición geopolítica, digamos, de Vladimir Putin, pues poner un freno a la expansión o la occidentalización de algunos países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética. Ya,
un comentario que hizo uno de nuestros ministros cancilleres hace 30 años. Yo creo que es válida, que la base para Alemania, la base de la política exterior, la política en general, era dos lecciones. El nunca más del Holocausto y el nunca más de una guerra. Y yo creo que en los años 90, con la guerra de los Balcanes, hemos visto puede ocurrir una situación donde el nunca más del Holocausto, que dice la protección de los derechos humanos y el nunca más de la guerra, son dos ideas opuestas, porque si uno no interviene, puede ocurrir un holocausto o al menos violaciones de los derechos humanos. Entonces ya había ese dilema. Son dos ideas grandes y muy buenas, pero hay momentos, bueno, eso es la humanidad, ¿no? Hay momentos donde dos ideas bueno, están opuestas y hay que decidir qué hacer. Y yo creo que con eso vivimos desde los años 90. Claro, aún más ahora con esa guerra en Ucrania, pero la guerra en los Balcanes ya era, digamos, el mismo dilema. Un poco más lejos para nosotros, pero el mismo dilema. Sí, ¿no? Los observadores políticos europeos y algunos escritores como Anna Applebaum, Yuval Noah Harari, comentaron cuando Putin tuvo la brillante idea de invadir a Ucrania, con una cierta sorpresa, el cambio del discurso de la visión militar del principio de no intervención en Alemania y la reacción decidida del rearme que produjo esa acción bélica de Putin, ¿no? Es un cambio en la mentalidad alemana que de una situación de pacifismo, de nunca más, de no intervención, pasa a considerar seriamente la necesidad de un rearme. Necesitamos barcos que naveguen, aviones que vuelen, y es el discurso de los políticos alemanes frente a la acción de Putin. Sí, no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a quienes nos acompañaron. Gracias por venir y gracias a los que estuvieron conectados. Gracias.